Cordial saludo para todas las personas que nos siguen en las redes sociales del periódico El Diario, en la página www.periodicoeldiario.com y a quienes nos siguen a través del canal de YouTube de periodicoeldiario.com. Como siempre, tratamos de entrar en los temas más importantes que tengan que ver con nuestra región, con nuestro departamento, con nuestra realidad. E indudablemente que de las cosas que han sucedido en los últimos días más preocupantes tienen que ver con la situación de la seguridad en la actividad de extracción del carbón térmico, fundamentalmente, y en general del sector carbonero en el departamento, pero específicamente sí es el carbón térmico el que tiene dificultades y ha presentado uno de los mayores índices de accidentalidad de los últimos años. En este momento se registran 32 accidentes mineros que han dejado 27 víctimas fatales en lo que va del año 2020. Tenemos contacto con el asesor de paz y diálogo social de la Gobernación de Boyacá para tratar este tema, Pedro Pablo Salas, porque sin duda es uno de los temas más preocupantes en un sector que además puede decirse que lidera el proceso de recuperación económica del departamento después de la pandemia. La minería, en realidad, la minería del carbón, tanto el térmico como el siderúrgico y metalúrgico, no han parado. Durante la pandemia hubo algunos rezagos en los procesos de extracción, en los procesos de comercialización, en las escalas de precios, pero en general el sector se ha mantenido casi que normal en todo este tiempo. Afortunadamente, el contagio de la pandemia no ha impactado el sector como en un momento dado se temió, que es una ventaja. Pero por el otro lado es el problema de la inseguridad. Doctor Pedro Pablo Salas, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo van las cosas y cómo ve desde su despacho, que es en realidad el vocero fundamental de la administración departamental, esta situación? Comencemos este análisis. Bueno, Pedro, muchas gracias a Julio, que está en la coordinación de la parte técnica, y a todos los televidentes que nos ven por este medio. Me parece interesante poder, digamos, decir un poco eso que surge en la economía del departamento que afecta al minero, que es un sector extractivista muy relacionado también con el tema energético, y con las exportaciones no paró, lo cual significa que de alguna manera estos mercados son muy autónomos, y no los afecta como era previsible un poco este tema del encierro. Muchos de estos porque son controles de monopolios que se necesitan para el tema de la generación de energía, y que, como todos nos dimos cuenta, este tipo de controles monopólicos del capital funcionan a plenitud, y funcionan en todos los sentidos, incluyendo el valor que le cobran al sector usuario del sector energético. Le cobraron tarifas full, e incluso en la pandemia aumentaron las tarifas de este sector, lo cual significa pues que este es un control monopólico no sujeto a mercados, y por consiguiente a unas variables de contingencia, como le sucede al sector agropecuario, como sucede con el turismo, como sucede con la manufactura. Y por eso llama la atención es que, no obstante todo este mercado, es la cadena más débil de este mercado, en la que sufre, como es el minero, digamos que es el ciudadano del socavón, que a veces sí no le llegan esas bondades de estos controles monopólicos de precios y de costos, sino que sobre el minero ya entonces llega digamos, la situación de lo que es la falta de inversión en sectores donde no hay inversión en infraestructuras para poder mitigar las amenazas y los riesgos, sino que el minero sigue una producción, digamos, asumiendo todos los riesgos y colocando en el mercado unos precios bajos
para que sean más bien acumulación de los que están usufructuando la cadena, y en este caso son las grandes generadoras, los grandes comercializadores en bolsas, pero que eso no llega al que está abajo, digamos que es el hombre y muchas mujeres también, porque ya hay mujeres trabajando en socavones ya, que, a los cuales no les llega la formalidad. Entonces, hablar de formalidad en estas condiciones es muy difícil, Pedro, porque finalmente, digamos que se convierte en un mercado donde sobreviven las dinámicas del más fuerte y finalmente, digamos, cuando nos abocamos a cierres mineros y todos estos fenómenos, realmente es porque las condiciones de inequidad donde siempre las reglas de juego están diseñadas para que el fuerte termine por imponerse y termina por consolidar su presencia, porque son ellos los que pueden cumplir con todas las condiciones, pero los precios que les pagan a los pequeños nunca les da para mejorar sus condiciones, y por eso son los pequeños los que terminan sufriendo. Entonces, todo este análisis del territorio que hemos venido discutiendo, Pedro, es cómo los territorios finalmente crean plusvalías y crean ventajas para unos pocos, y esta no es una ventaja para todas las personas en igualdad de condiciones. Así es, Pedro Pablo. Para este conversatorio traté de averiguar algunos aspectos interesantes del sector con las cifras de los últimos años, las básicas. ¿Cuál ha sido la serie de precios del kilovatio vendido por parte de las generadoras? Hablamos en este caso de la compañía eléctrica Sochagota, que maneja la cuarta unidad y que ya es completamente autónoma, que está en la competencia, entre comillas, del mercado, y las 3 plantas que están en poder de Gensa. Para compararlo con la serie de precios mes a mes de la remuneración que hacen estas empresas a los mineros en la compra del carbón térmico. La respuesta de ambas empresas coincidió. Es información clasificada, es información comercial confidencial de las empresas y no se la podemos dar. Es decir, en este momento no hay la posibilidad, según las empresas, de acceder a las series de precios de los últimos años, del precio de la energía vendida y del precio del carbón pagado a los mineros. Entonces nos quedamos sin esa información para poder analizar el tema. Ese es un aspecto. El otro aspecto tiene que ver con las inversiones que se han hecho para modernizar las plantas. La verdad es que tampoco está actualizada, pero vale la pena hacer lo siguiente, Pedro Pablo. Yo no sé cómo analizamos este tema. Lo que es evidente es que el precio de la energía en los últimos años, el precio al consumidor final, se ha disparado de una manera espectacular. Y en el último año hemos estado en un escenario de escasez, que se llama técnicamente, lo llaman los gurús del sector. Estamos en precio de escasez porque las represas de las hidroeléctricas se bajaron a niveles realmente preocupantes. Incluso se temió de pronto un posible racionamiento. Menos mal llovió en los últimos días, en los últimos 2 meses. Pero la circunstancia ha llevado a que estemos en lo que llaman el precio de escasez, que quiere decir el mayor precio cotizado en bolsa, y por supuesto que nos ha afectado a todos los consumidores, que hemos tenido que pagar, en el caso del departamento de Boyacá, precios de energía por encima de los 550 pesos el kilovatio, una cosa pues que es absolutamente insostenible. Y esa remuneración efectivamente ha beneficiado a los generadores térmicos, que han sido los principales actores en este momento, porque son los que tienen disponibilidad de la fuente de energía para poder generar los kilovatios que necesita el mercado. En consecuencia, el problema es, uno podría ver que mientras las generadoras ganan inmensas cantidades de dinero, o están en este momento ganando inmensas y significativas cifras, los carboneros del socavón no tienen la remuneración para hacer las adecuaciones técnicas de las minas. ¿Qué es el socavón? Pues sostenerlo, ponerle los palos, ponerle
las vigas necesarias, las adecuaciones técnicas necesarias para asegurar que no se derrumbe el socavón, para asegurar que se pueda sacar el carbón como debe ser, pero con la remuneración, que es lo que dicen los carboneros, con la remuneración por tonelada, los obligan a no poder adecuar técnicamente sus minas, a no poder cumplir con la seguridad social y los demás compromisos con los trabajadores a través de un salario, empezando por un salario digno, y a no poder compensar ambientalmente, que es otro factor importante. Y todo esto se traduce en el eslabón más débil de la cadena, en las muertes de las personas. ¿Qué hacer desde el gobierno? Porque la semana pasada hubo una reunión del gobernador con el director nacional de la Agencia Nacional Minera, con la viceministra de Mina y Energía y seguramente algunos voceros del gremio carbonero, pero realmente no, pareciera que no pasa nada. ¿Qué pasa en el gobierno, Pedro Pablo? Bueno, pero yo creo que esa es una discusión interesante, que hay que verla en esa, digamos, ese enfoque global para poder entender el debate sobre qué es la formalización. De todas maneras, sí es un tema muy interesante porque cuando uno nos ve, digamos, en los precios se reflejan condiciones de orden social, como ya lo dijo usted, condiciones de orden ambiental, sino que son aparentemente formalizaciones, unos contratos formales entre iguales, por ejemplo, entre el pequeño minero y el generador. Ya todos los ponen, el derecho los pone en igualdad de condiciones. Pero obviamente cuando vienen estos problemas aparecen las inequidades reales materiales. Y es que mucha de esta gente está produciendo en condiciones desfavorables. Pero si estos monopolios controladores, digamos, digamos el monopsonio, que son aquellos que pueden controlar a los productores en términos económicos, son pocos los compradores y muchos los vendedores, pero esos pocos compradores colocan precios y condiciones. Entonces, en Boyacá tenemos dinámicas de monopsonio, que es aquellos que pueden controlar y poner precios al mercado. Se quedan con el factor renta, que es, digamos, el descremar a productores y descremar a usuarios, como es el caso de los que pagamos las facturas, y ellos se quedan con la mayor franja, pero es porque las dinámicas de internacionalización de la economía, especialmente en este sector energético, lo ha llevado así. Nosotros ya no tenemos soberanía normativa, incluso, porque estas dinámicas de imposiciones ya tocan los derechos nacionales. Este es un país que ya no tiene incluso posibilidades de regulación, porque es tal el nivel de desnacionalización que se ha vivido, que ya los jueces y cualquier persona que vaya a tomar decisiones jurídicas sobre estos monstruos, ya no porque la norma internacional protege a este tipo de dinámicas de acumulación primitivas, que nos está llevando a una premodernidad, porque esto no se veía sino únicamente con el nacimiento del capitalismo estamental, en el feudalismo, cuando se le daban privilegios a los señores para que estos hicieran producciones en ciertas áreas y el Estado los protegía, y volvimos a ese viejo capitalismo acumulador originario, donde ya los estados ni siquiera pueden intervenir, por lo menos para regular y darle calidad de vida a estos pequeños mineros. Pero eso es muy grave, Pedro, porque veíamos antes en una encuesta que salió en la revista de informes de la revista Dinero, que produce la Superintendencia de Sociedades, y veíamos cómo Chivor en el 2018 se ganó por utilidades brutas 730.000 millones de pesos y por utilidades netas 500.000 millones de pesos. Digamos, 2019, Pedro Pablo. En 2019. Sí. Esto, digamos, deja ver la dimensión de lo que estamos hablando. Es decir, casi se ganan $500 millones de pesos una sola empresa manejando un recurso que no le cuesta nada, como es el recurso de las hidroeléctricas, el agua. Como un departamento lleno de problemas y cómo es que se extrae la riqueza de una manera tan violenta. Es como esa globalización le ha servido a unos pocos y lo peor es que ministerios y todos quedaron atrapados porque el Estado quedó sin poder distribuir esos grandes excedentes que están generando este capital transnacional, como lo están generando estas empresas como la misma venta de la EPSA,
Es decir, esas dinámicas de desterritorialización, incluso que acaba de suceder con las basuras en Tunja. Yo voy a ser un poquito desordenado, pero acaban de venderle una transnacional a Alberto Ríos, la empresa de aseo de la ciudad de Tunja. No obstante, previamente tuvieron que haber ampliado casi a 80 hectáreas el relleno sanitario de Tunja, y ya ni siquiera van a ser los locales, sino que va a ser una empresa transnacional la que se quedó con parte del territorio de Tunja donde se van a depositar las basuras, y ya no hay control sobre eso porque no es posible. Hoy la normatividad internacional favorece a estos capitales privados donde ya lo nacional y menos lo local, un alcalde, un gobernador, ya no tienen nada que hacer allí porque ya esto se salió de control. Entonces vemos cómo se están haciendo negocios sobre los territorios, Pedro, y vemos por eso lo de Chivor, que recibe casi 2 veces lo que recibe el departamento por recursos propios y mucho más en esta pandemia. Entonces los capitales siguieron creciendo y los estados en medio de las tragedias sociales como estas se siguieron empequeñeciendo, pero los capitales no. Fíjense cómo les está yendo de bien y cómo no los afecta la tragedia los fortalece. Esto es un mundo al revés, esto es un mundo donde no podemos seguir así. Esto es lo que está tocando la pandemia, es que estas reglas de juego están hechas para unos, digamos, no capitalistas, sino que esto ya se volvió realmente es un control de rentas internacionales y donde lo local, incluyendo esto, viene a suceder y cada vez vienen esas mismas dinámicas que es el control, ese control que se diseña, por ejemplo, para otros productos de la región y que comienzan a volverse en patentes, porque la patente es un sinónimo de renta. Entonces ya no son solamente los controles sobre los recursos naturales, sino son controles sobre los mercados que tiene mucha gente. Por ejemplo, esto que sucede ya con la intención de patentar la panela, es como arrebatarle a cerca de 350.000 familias en Colombia el producir panela para que únicamente un ingenio o alguien se quede con los derechos de producir panela como un monopolio. Digamos, esto está en la línea del uribismo, porque no olvidemos que a mediados del 2000, Uribe quiso acabar con los productores de leche, la distribución de pequeñas leches, acabó con los mataderos, en Boyacá cerraron 100, para ir concentrando los mercados en unas pocas manos, porque son los conceptos, digamos, de gobiernos corporativos como este de Duque, donde cada vez más van concentrando todo. Oiga, qué cinismo y qué descaro llegar a este tema de la patente, pero igual en Boyacá tenemos otros fenómenos, como es, por ejemplo, esto que se está buscando en Occidente, que son pequeños empresarios que quieren buscar una denominación de origen para desaparecer a todos esos pequeños esmeralderos que aún se viven. Entonces, ¿cómo los territorios, ese debate y ese enfoque que hemos tenido, Pedro, con usted en estos otros temas, han venido creándose en nichos de mercado para unos pocos y sacar a todo mundo, digamos, todas esas manos que aún concurren a producir, a buscar mercados pequeños, bolsas de intercambio, los quieren acabar, y este mundo, así como lo estamos viendo, por esta vía no se sostiene, Pedro, porque estamos siguiendo en contravía de lo que demandan las sociedades, y es que las sociedades tienen que democratizarse y de verdad expropiar a estos expropiadores que se quedaron con todo y no le están dejando a la gente nada para poder sobrevivir. Esto requiere un nuevo pacto social por consiguiente, y los territorios y las comunidades sí que tienen que hablar, porque realmente la democracia en ese sentido carece de toda y absoluta credibilidad. La democracia quedó prácticamente, esa democracia liberal es una farsa en estas condiciones en que ya las decisiones las están tomando grupos pequeños de poderosos, y las elecciones, pues, ¿para qué elecciones si las decisiones las están tomando son los que tienen el capital y los que tienen el poder de decidir sobre estas sociedades? Me parece que es muy interesante la reflexión del sector energético porque es extensivo a toda la tragedia social que estamos viviendo en este momento, Pedro. Desde luego, Pedro Pablo, y este debería ser el centro de la discusión a partir del próximo 1 de septiembre, cuando supuestamente se va a retomar la normalidad en un gran porcentaje, cuando volveremos otra vez a la actividad que traíamos, entre comillas, pero que no podemos descuidar estas cosas. Uno diría que es el momento de asumir estas discusiones, porque de lo contrario, pues la pandemia simplemente nos habría dejado en el peor de los mundos, es decir, con 6 meses de parálisis económica, con la crisis que se va a venir en la economía en todos los órdenes, y
no discutimos los temas de fondo, no discutimos el tema de los servicios públicos, porque yo le agregaría, Pedro Pablo, al tema de la privatización de los servicios, de los operadores, de la operación de los servicios públicos, que no solamente se usan los territorios, sino que nos negocian, yo lo he venido diciendo en el periódico, nos negocian como animales. ¿Cuánto vale el semoviente? Nos tasan como semovientes. ¿Cuántos usuarios somos? Somos tantos. ¿Cómo pagan? Pagan aquí así. Entonces los boyacenses somos buenapagas para las empresas de servicios públicos. Tenemos más del 90% de efectividad de pago, de disciplina de pago, y eso aumenta el precio a la hora de negociarnos. Entonces la electrificadora fue un vulgar negocio donde se tasaron los usuarios con la conducta de pago y se valorizó como se valorizó la empresa de energía de Boyacá. ¿A cuento de qué? ¿Y dónde pagaron los impuestos de esa transacción? ¿Dónde están pagados los impuestos de la transacción que acaba de hacer el señor Ríos en la venta de Servitunja? ¿Dónde los pagó? ¿Cuánto valió el negocio? ¿Cuánto valieron los impuestos? Supuestamente la ciudad es accionista con el 30% de esas acciones y a Tunja no le llega un peso. Y no le llega un peso a Tunja. Un peso por ese negocio que 30%. hicieron. ¿Quién negoció el 30%? ¿Dónde está ese 30% de la negociación? ¿Y dónde están los impuestos del valor total de la transacción? Van a acabar el poco Estado que tenemos. Entonces, esas son las cosas que hay que discutir. Claro, hay que discutir ahora el tema de Veolia, hay que también discutirlo, volverlo a poner sobre la mesa, porque entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a quedar sin agua en 2 años y las obras no se ven iniciar? ¿O eso fue una trampa, lo que dijeron con la situación de la posible escasez de agua en el año 23? ¿Cómo vamos ahí en ese proceso? ¿Cómo vamos con el alumbrado público, que es otra empresa que está privatizada? Es decir, en este momento todos los servicios públicos en Tunja están en manos del sector privado. Y yo quisiera, Pedro Pablo, también agregar un poco, volviendo al tema de la energía, al tema de la generación, es lo siguiente, que no perdamos de vista este otro aspecto. Durante los 20 años de la operación del PPA, por las siglas en inglés, del desarrollo de la cuarta unidad iba a valer $200 millones, 180 o 200 millones de dólares. Es decir, si los $200 millones de dólares hubieran estado al cash en el año 1999, obviamente alguien paga y se queda con eso, eso es lo que vale, pero le hemos pagado a la cuarta unidad su capacidad completa instalada. Le hemos pagado a precios internacionales. Le hemos pagado absolutamente todo, que la misma agencia reconoció que en los 20 años se le pagaron a los dueños de la empresa $800 millones. 800 millones de dólares. Y mientras tanto, Gensa ha invertido alrededor, entiendo que un poco más de $100 millones en la modernización de las plantas, cosa que es muy buena, porque las plantas tienen que estar bien, eso nadie se opone a eso. O sea, $900 millones invertidos en 20 años en el manejo tecnológico y mantenimiento de las plantas y todo, la remuneración y todo, que se ha convertido en gran medida en ganancias de los accionistas de esas empresas. ¿Cómo así que no se ha invertido un solo dólar en los programas de seguridad minera para los pequeños, para quienes sustentan el negocio que es el suministro de la materia prima que se llama carbón, carbón térmico, que es el que se explota para traérselo a las centrales? No hay un solo peso, no hay un solo programa que contemple la inversión de un solo dólar en el aseguramiento de las condiciones de las minas para que no haya... Porque esa es la racionalidad maximizadora. Digamos que en eso, digamos que es la racionalidad maximizadora, que es disminuir los costos a las mínimas expresiones. Entonces, obviamente que allí por esta vía que ya está montado el negocio de la energía, en el caso nuestro en Boyacá, a ellos no les importan las condiciones humanas, como se esté produciendo el carbón que le está llegando a las plantas térmicas. Digamos que esa ética del capitalismo en este momento está desaparecida. En algún momento el capitalismo incluso llegó a tener niveles de ética, eso lo ha tenido incluso grandes economistas como Stiglitz, como Krugman, que lo han venido debatiendo. Había había como cierta pulcritud
En este momento esa pulcritud se perdió. Así como no reparan daños humanos y por la vía de precios, digamos, de destajo, no permiten que estos pequeños puedan acumular para generar cambios tecnológicos y mejorar sus condiciones de seguridad, pues igualmente menos lo van a hacer con los costos ambientales que implican, digamos, este tipo de economías que están absolutamente controladas por este tipo de rentabilidades, donde se maximiza precisamente la utilidad y donde todo lo demás es desconocido, porque es el derecho de ellos, digamos, y el derecho comunitario, el derecho nacional, el derecho de esas comunidades que se están viendo afectadas ha desaparecido como, digamos, dentro de esos compromisos que tenía el capitalismo, de alguna manera por mantener ciertos niveles de decencia. En este momento, una de las crisis que se está viendo por esta pandemia es que el capitalismo voraz no tiene, digamos, diques, no tiene controles, y la pandemia nos ha demostrado la gran fragilidad que tenemos como Estado, como sociedades, frente a ese tipo de lo que ha sido, de alguna manera, la privatización de estas sociedades en todas sus dimensiones. Yo quisiera, para finalizar, Pedro, porque estas reflexiones son muy valiosas y muy bueno que las comunidades nos estén escuchando, porque es el rol que hemos discutido en estos espacios que siempre hemos estado los dos y con otros invitados, es el rol que va a jugar la sociedad para el cambio de estas reglas de juego. Esta nueva realidad donde queda al desnudo la vulnerabilidad que tenemos como sociedad para responder a crisis, digamos que no tenemos respuestas institucionales como sucede en Colombia, donde se arruina el aparato productivo, donde el Estado no tiene respuestas, donde no hay respuestas institucionales para la calamidad y la pobreza que viene en marcha, porque van a haber profundizaciones enormes. En Boyacá debemos estar preparados precisamente para crear ese tipo de institucionalidad que es buscar salidas conjuntas con la sociedad, porque es así como están diseñándose en las salidas. No la tenemos toda, el Estado hoy no tiene garantizadas las soluciones. Por eso el que usted mismo dice es cómo acabaron con la tributación, cómo destruyeron la obligación que tenían esos privados para ayudar a fortalecer esos mínimos de estados de distributivos que se tenían en el pasado. Y hoy el Estado ha sido precisamente llevado a la dimensión en que querían esos controles, esos monopolios, y es no solamente no tener controles, sino no tener obligaciones con los territorios a donde hacen la extracción de riqueza, para que hubiese un mínimo de distribución de riquezas en los territorios, donde, como ya dijimos, una sola empresa como Chivor se gana cerca de $500 millones en entornos donde ni siquiera todo el campesinado de Boyacá se gana eso, produciendo alimentos, lo gana una sola empresa. Estamos hablando de dimensiones inhumanas de esta crisis civilizatoria. Yo por eso voy, para finalizar, Pedro, a recomendar un libro de una economista muy valiosa. Se llama Mariana Mazzucato. Mariana Mazzucato escribió un libro que es El valor de las cosas. Ese libro, esa premio no fue, perdón, esa economista ya no es premio Nobel, es una mujer muy brillante. Fue recientemente citada por el Papa y dice, no queremos volver a la normalidad, dice Mariana Mazzucato. Y el Papa dice, tiene razón esa economista maravillosa en decir, no queremos volver a esa normalidad, porque ella está en una campaña, porque la normalidad que tenemos es absolutamente enloquecida y humana y no podemos vivir así. Entonces, el Papa la retuitea a ella en un ejercicio muy interesante de que este mundo no puede seguir como va, porque este mundo se dislocó, la situación se salió de control y a la gente no le están dejando nada para poder sobrevivir en sus propios territorios, en sus propios entornos. Y entonces, pues ese debate, Pedro, de lo que hemos hecho el día de hoy en torno a cómo se están creando estas concentraciones y este empobrecimiento masivo obliga a repensar precisamente en nuevos acuerdos y en nuevos pactos sociales que obviamente tienen que ver con la democracia, que tienen que ver con la paz, que tienen que ver con el respeto a la vida de los líderes sociales que están siendo asesinados cuando precisamente ellos tratan de defender en los territorios el derecho que tienen sus comunidades para vivir, para tener proyectos de vida y son asesinados en este momento, y ese derecho también que tienen en los territorios las comunidades que están siendo afectadas
fortrajeros como el narcotráfico, donde unos puñados, al igual que estos sectores, se quedan con la crema innata de las rentas del narcotráfico, y no solamente las rentas económicas, sino también las rentas políticas, y en ese sentido, pues estamos hablando de que estas sociedades tienen que rehacerse nuevamente. Esa es la lección de la pandemia, y pues Pedro, seguir haciendo estos análisis tan valiosos que tocan a los boyacenses de a pie, al minero, al desempleado, que tocan al usuario del servicio que tiene que pagar altas tarifas, inhumanas tarifas, mientras estos se llenan de platas, ganan en dólares mientras nosotros ganamos en pesos. Y es esta realidad la que nos decía esta gran economista Mariana Mazzucato y el Papa Francisco: no volvamos a una realidad donde no cabemos y donde ya no es posible vivir, y es necesario lograr un nuevo pacto político para poder salir de estas crisis, y esos pactos tienen que comenzarse a pensar desde los territorios, donde la gente comienza a pelear el derecho a sus propios esfuerzos y a sus propios valores, y a tener derecho a disfrutar económicamente de esas cosas que aún nos quedan, y por qué no decirlo, a crear los propios mercados como acuerdos de voluntades y no imposiciones de los más fuertes, que terminan siempre por excluir a la gente pobre de los proyectos y las decisiones que tienen. De tal manera, Pedro, pues muchas gracias. Su reflexión para despedir pues este hermoso espacio que siempre se nos ha dado. Pero Pablo, yo quisiera pues entonces hacer un pequeño resumen. Entonces tenemos en el escenario 2020 en el sector minero 32 accidentes, 27 víctimas fatales, que son los trabajadores del socavón, los más humildes en la cadena, los menos tenidos en cuenta, pero que son el fundamento de la gran industria, de la gran actividad que significa la generación eléctrica. Y tenemos las generadoras cuyos balances, que no los vamos a conocer porque no los publican, pero con seguridad los balances de este año de las termoeléctricas van a ser extraordinarios. Pero ahora veremos, yo quisiera terminar con la siguiente reflexión numérica. Entonces, hace un año se hizo la negociación de la empresa de energía, de la reventa de la empresa de energía de Boyacá. Ahí la empresa, que fue vendida por 810.000 millones de pesos en 2011, en 2019, hace menos de un año, porque fue en septiembre la negociación, entonces valió 2.6 billones de pesos, es decir, la utilidad en la negociación, en la transacción, fue de 1.8 billones de pesos. Así es. Que nos negociaron. Eso son rentas líquidas de los accionistas, de los dueños en el exterior. Eso valimos y aquí no tenemos un peso. Y le agregamos 500.000 millones de pesos, 458.000, 460.000 millones de pesos que los produjo el territorio de dos ríos, el río Garagoa y el río Zúñiga, que corresponden a los territorios de Cundinamarca y Boyacá. 500.000 millones y 1.8 billones de pesos son 2.3 billones de pesos que en un año se han ido a engrosar los bolsillos de unos accionistas que no conocemos en el exterior a costa de nuestro territorio. Eso sería el tema grueso, y ahí podríamos agregarle otros pesos. Mientras tanto, no hay un solo peso para terminar la carretera que conduce de Puente Camacho a Garagoa para llegar a la represa. Mientras tanto, los carboneros se mueren. Mientras tanto, el desempleo en Tunja para los jóvenes es superior al 30% y el desempleo en general superior al 20%. Esas son las comparaciones. Pedro Pablo, muchas gracias. A usted muchas gracias, a todos los televidentes. Muy bien, y a ustedes que nos oyen, ojalá que nos compartan también sus opiniones sobre estos temas, porque con seguridad a partir del próximo 1 de septiembre la cosa va a estar interesante en todos estos temas. Vamos a ver cómo será la nueva realidad. Muchas gracias. Gracias.